buenos días, con mucho gozo y alegría, renovado el espíritu. Volvemos en este día para compartir junto a ustedes este Parlamento Cultural. Yo mongueta arandure Baisheshe arandura, ñanene Paraguay arandure, magmata chacuera, ñanere nombre abajo. De aquellos primeros grandes hombres y mujeres que dejaron plasmado la historia de nuestra patria Paraguay. La Red Cultural Nacional Guaraquense, Ningo Omboyuayu, Uruguay Guaraní Maraní vive con las tierras males de los guaraníes y conjuntamente con la Sociedad Cultural Paraguaya, como el Instituto La Victoria, como también el Atelier Cultural Mainungú y la Academia de la Cultura Guaraní del Paraguay. En este feliz centenario, 100 años, la Academia de la Cultura Guaraní, antes de Pañamba es por Andú, va ella para la Academia, va a para la Academia. 100 años, por ejemplo, en el Estado Paraguay, que es noche guay, a tu orengo, a te arepa, pero yo puedo a esa cantante pene. Baishapa ore ro de pobubi karanengane ro hari oro mo opimo pa uje kwa pona te kwa pona esta itere ita pishakora manyamina o soro baje ba oye que kuite teni ore oye porca y que fue un nunca tuja y lleve tiempo pa Are mando ye poco rey Jesús y con caramen mame iñon gato jate hando ye cual cay. Ahora ninguno bueno hero y tubiro romo poquín roi tequi ro javi yu oh ha upe charupi ninguno lo yujuco calaí maestro genio de la cultura paraguaya el que adaptó el himno nacional de la República del Paraguay, el gran maestro Renberto Andrés Jiménez Benítez. Aunque Charpínico, oye por caro y como ella para acá, que cobre en 1898. Aunque Charmungo 22 años por Coraca, oye fundara muy la primera academia en toda Latinoamérica. 1920. Ya estoy camina upesha mumba isha pa oye juku amba. Todos estos acontecimientos culturales que nos deben nutrir a nosotros los paraguayos para tomar pertenencia de identidad cultural. Dajay kuhairu pingo sapi ante jahate ta ambuere ha jahatu isha nyanye pisanga. Komita iguani go ha kobe ipiwa kwe amun keo karahare ajos cornelo viedo que hamba isha pape ka agulwi ha pe Paraguay viejo Argentina viejo Europa unisha guareni tamsungo umbujeco de Itibaqueco Academia de la Cultura Guaraní. Daja hija en el nombre único y que después de la hecatombe la Iñecuada, después de la guerra del 70, el Paraguay quedó totalmente devastado y trataba de resurgir de la semilla como el ave fénix, ya y ese creciente interés que despertaron estos jóvenes sobre los estudios de las ciencias naturales y médicas, así como el afán de la investigación para la enseñanza de la misma en nuestro país. Y en ese afán fue fundado primeramente el Ateneo Paraguayo, aquel 28 de julio de
1883, a 13 años de la muerte del mariscal Francisco Solano López. Aquellos jóvenes que fueron becados al exterior, oye, y Paraguay, y en el año 1889, a 6 años después, ya se fundaba la Facultad de Ciencias Médicas, Derecho y Matemáticas. Pero lamentablemente el Ateneo paraguayo tuvo una vida efímera, exactamente. Hoy con 6 años hoy con porque aquel año 1889 se fundaba la facultad, decía, y también desapareció el Ateneo paraguayo. Sin embargo, el 10 de julio de 1895 se creaba el Instituto Paraguayo con estos jóvenes, y dando reapertura de esta manera al Ateneo paraguayo, siguiendo el modelo del Instituto de Francia, organizado en academias, que aquí en nuestro país se denominaba secciones. Y en el año 1909, siguiendo cronológicamente la fundación de estas instituciones culturales en nuestro país, fue fundado el Museo de Bellas Artes. ¿Quién fue su fundador? Juan Silvano Urrutia. Y el 25 de abril de 1913, ex estudiantes becados también que seguían llegando del exterior, reunidos en la misma sala de esta, o sea, de la Academia de Bellas Artes, fundan el Gimnasio Paraguayo, promocionando el deporte en nuestro país. En el año 1920, a 50 años de terminar la guerra de la Triple Alianza, se fundaba la primera Academia de la Cultura Guaraní en toda Latinoamérica, y su fundador fue nada menos que el sabio doctor Moisés Santiago Bertón. Al siguiente año, en 1921, un año después, se fundaba la Sociedad Científica del Paraguay. Fue aquel 9 de enero de 1921. Y la invitación para fundar la entidad del Museo de Historia y Etnografía fue suscrita por el presidente de la Sociedad Científica del Paraguay, por el presidente del Gimnasio Paraguayo y por el presidente de la Academia de la Cultura Guaraní. En ese tiempo era el hijo del sabio doctor Moisés Santiago Bertoni, el antropólogo Guillermo del Bertoni Rossetti. Este ambiente favorable a esta actividad cultural se debe principalmente a connotados científicos. Entonces voy a nombrar algunos para tener idea de quiénes fueron aquellos grandes jóvenes que dieron el inicio al vuelo cultural en nuestro país. Al doctor Emilio Hasler, a Moisés Santiago Bertoni, a Carlos Fiebri, a Nardo Wilker Bertoni, a Teodoro Rojas, a a Luis Enrique Migone, a Andrés Barbero Closa, al mismo Guillermo Tel Bertoni, a Manuel Domínguez, a Rodolfo Ritter, a Leopoldo A. Willis. Jóvenes que llegaron al país y dieron un vuelco a aquella gesta de genocidio en nuestro país. Recién después de 24 años se fundó en 1920 y en el año 1944, un 29 de abril, durante el gobierno del general Higinio Morínigo, la Academia de la Cultura Guaraní del Paraguay obtuvo su personería jurídica, la número 3487, y
del año 1944, siendo su presidente el antropólogo Guillermo del Bertoni Rossetti, acompañado de una playa de 32 intelectuales en calidad de académicos de profesionales médicos, científicos e investigadores, entre los cuales figura el nombre de este iluminado maestro, creador de la posca, de tantas y tantas